Esta es una producción de la Iglesia Gracia Soberana Durango. En esta ocasión traemos para ti la serie Hechos, los inicios de la Iglesia, por el pastor Christian Tucker. Iglesia Gracia Soberana Durango. Búsquenos en Facebook. Voy a leer desde el versículo 17 hasta el versículo 38, pero el día de hoy solamente nos vamos a concentrar en los versículos del 28 al 32. Y desde Mileto Pablo mandó mensaje a Éfeso y llamó a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él les dijo: vosotros bien sabéis cómo he sido con vosotros todo el tiempo desde el primer día que estuve en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con lágrimas y con pruebas que vinieron sobre mí por causa de las intrigas de los judíos. ¿Cómo no rehuí declarar a vosotros nada que fuera útil, y de enseñaros públicamente y de casa en casa, testificando solemnemente tanto a judíos como a griegos del arrepentimiento para Dios y de la fe en el Señor Jesucristo? Y ahora, he aquí que yo, atado en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me sucederá, salvo que el Espíritu Santo solemnemente me da testimonio en cada ciudad diciendo que me esperan cadenas y aflicciones. Pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el testimonio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de vosotros entre quienes anduve predicando el reino volverá a ver mi rostro. Por tanto, os doy testimonio en este día de que soy inocente de la sangre de todos, pues no rehuí declarar a vosotros todo el propósito de Dios. Tened cuidado de vosotros y de toda la grey en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos, para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán al rebaño, y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hombres hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, estad alerta, recordando que por 3 años de noche y de día no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificaros y daros la herencia entre todos los santificados. Ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie he codiciado. Vosotros sabéis que estas manos me sirvieron para mis propias necesidades y las de los que estaban conmigo. En todo os mostré que así, trabajando, debéis ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando terminó de hablar, se arrodilló y oró con todos ellos. Y comenzaron a llorar desconsoladamente y abrazando a Pablo le besaban, afligidos especialmente por la palabra que había dicho de que ya no volverían a ver su rostro, y lo acompañaron hasta el barco. Hemos titulado al sermón del día de hoy: Alertados y encomendados. Alertados y encomendados. La semana pasada exploramos el puro versículo 28, y en este versículo nosotros veíamos 4 cosas importantes, que solamente las voy a tomar como base para poder explorar los versículos 29 al 32, que es lo que queremos ver el día de hoy. Pablo comienza trayendo, después de haber traído un resumen acerca de cómo ha sido su vida y cómo ellos han sido testimonio
de la vida ejemplar que Pablo ha traído. Ellos fueron testimonio de que Pablo realmente sirvió al Señor con un corazón sincero, un corazón apasionado por las almas, pero también nos enseñó Pablo cómo él fue un ejemplo, ¿verdad?, de un hombre que estuvo dispuesto a servir a la iglesia, no rehusándose a enseñarles todo lo que fuera necesario para sus vidas. 3 años, dice Pablo, con lágrimas, llorando, día y noche, enseñándole a una iglesia que era por naturaleza idólatra, una iglesia que nació, de una ciudad totalmente idólatra, dado a la hechicería, dado al ocultismo, dado a los conjuros, en medio de una iglesia, en medio de una ciudad con gente totalmente confundida por la idolatría a Diana, la diosa de los efesios, a tal punto que la gente loca de Éfeso por 2 horas gritó: grande es Diana, diosa de los efesios. O sea, realmente Pablo está hablando a unos obispos y a una iglesia en medio de un contexto algo difícil. Y no solamente difícil por el contexto religioso y económico que se estaba viviendo, sino también por lo que esta gente estaba informando. Pablo nos dice que él no rehusó informarles todo el consejo de Dios. En la mañana que estaba leyendo otra vez el pasaje, estaba viendo cómo Demetrio también tomó su tiempo para informar cosas. Mientras Pablo informaba el evangelio, dice que hablando del arrepentimiento y la fe a cada uno de ellos, Demetrio, por el otro lado, estaba informándole a los de Éfeso que Diana era importante, que Diana era alguien grandiosa, que sus vidas iban a terminar si la adoración a Diana se terminaba. Pareciese ser como que había una lucha, ¿verdad? Igual que hoy. El día de hoy nos encontramos en una lucha. Nada más que yo platicaba ayer con Poncho y le decía que ahora la lucha está más disfrazada. Ahora nos encontramos luchando la verdad del evangelio contra el evangelio a medio presentar, a medias enseñanzas, a medias exhortaciones, a medias verdades. Y después nos encontramos en una lucha con cristianos a medias, medios creyentes, medios del mundo, medios del Señor. Entonces hay una lucha constante. Pablo nos quiere advertir de algo. Pablo habló de cuál era su misión en la vida, que era proclamar el evangelio de Jesús. Y el versículo 28, que es la base que voy a tomar, Pablo nos habló acerca de cómo tú y yo entonces tenemos que cuidarnos. Y veíamos que este cuidado tiene que ser, por un lado, individual. Pablo le dice a Timoteo: cuídate a ti y cuídate de la doctrina que tú aprendes. A Timoteo le dijo: Timoteo, cuídate. Y Pablo nos habla a nosotros y nos dice: hermanos, cuídense. Cuiden su cristianismo, velen por su salvación, cuídenla con temor y con temblor. Pero no hagan un cuidado en lo individual, porque ¿quién te va a traer corrección? ¿Con quién vas a estar rebotando lo que hay en tu vida para saber si vas por buen camino o no? Pablo nos llamaba: tengan cuidado de vosotros, pero también nos llamó a tener cuidado de la grey. Un llamado congregacional, un llamado donde nos sometemos unos a otros en amor, en humildad, en sabiduría, en madurez a los hermanos, para que puedan traernos corrección, palabras de ánimo,
y que puedan estar cuidando de nuestras vidas. Pero Pablo nos dice cuál era la manera de hacerlo. Nos dice, dependan del Espíritu Santo. Aprende a depender del Espíritu Santo. Ten comunión con el Espíritu Santo. Búscalo intencionalmente. Toma tiempo en tu tiempo de oración para que tú estés buscando al Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo nos ayude entonces a pastorearnos los unos a los otros, que es lo que enseña el versículo 28, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear, para cuidar, para alimentar, para exhortar la iglesia de Dios. La iglesia de Dios es aquella conjunto de personas de todos los tiempos, de todas las épocas, que han respondido en fe y en arrepentimiento al Señor Jesús. Pero Dios nos ha dado una expresión local de su iglesia. Somos nosotros. Y terminamos el domingo pasado viendo en el versículo 28 que la necesidad o la importancia de cuidar la iglesia es porque Cristo la ha comprado con su propia sangre. Por eso comencé diciéndoles, yo no he hecho nada por ustedes. Yo no morí en la cruz. Cristo murió en la cruz por ustedes. Ahí es donde debe de estar nuestra esperanza. Entonces, continuando con el pensamiento de Pablo, en el versículo 29, Pablo comienza entonces a traer la alerta. La alerta comenzó en el versículo 28. Permítanme, me voy a quitar eso. La alerta comenzó en el versículo 28, cuando Pablo llama a la grey, cuando Pablo llama a los obispos a que tengamos cuidado, y comienza él a traer una verdad que posiblemente la iglesia no estaba esperando, que posiblemente la iglesia ni siquiera estaba contemplando que podía pasar. Y yo creo que por eso Pablo tomó el atrevimiento, guiado por el Espíritu Santo, porque Jesús ya había advertido también algo así. Pablo quería poner en alerta a la iglesia. Y Pablo lo que hace en el versículo 29 y en el versículo 30, que es donde quiero comenzar con el segundo punto de mi estructura, que lo tienen en su boletín. Pablo viene a traer alerta a la iglesia de dos peligros inminentes. Dos peligros que Pablo estaba seguro que iba a pasar. Dos peligros de los cuales uno es externo y el otro era totalmente interno, y Pablo quería llamar la atención. Versículo 29 y 30, lo voy a leer. Pablo tenía esta certeza, fíjense. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán al rebaño, y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Jesús ya había advertido estas mismas palabras que Pablo le está trayendo a la iglesia de Éfeso. Jesús ya había hablado acerca de los falsos profetas que se iban a levantar para querer engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Gente que se dice que conoce al Evangelio, que conoce la verdad, pero que con tanta facilidad y artimaña y mentiras pueden engañar la vida de esta gente. Pero parece ser que en nuestros tiempos, mi hermano, no le ponemos mucha atención a la vida, al carácter de las personas. Nos vamos más o nos dejamos influenciar más por los dones. Por eso las iglesias donde hay tanto bullicio de manifestaciones, de sanidades, tanta caidera entre
domingo y domingo. ¿Por qué las iglesias donde se enseña la prosperidad, donde Dios quiere llevarte a un nivel inimaginable, donde las promesas de Dios, pues tú las tienes que reclamar para tu vida, está lleno? Porque ¿a quién no le gusta que le digan que le va a ir bien? Pues todos, a nadie le gusta que le diga que no le va a ir bien. Todos queremos escuchar algo, ¿verdad? Que nos den una palmada y que te digan, todo va a salir bien. Pero ¿por qué están llenas esas iglesias? Porque hay en su corazón deseos de escuchar eso. Y siempre hay un sapo, una pedrada para un sapo, ¿no? O sea, siempre va a haber alguien que te diga lo que quieres escuchar. Siempre va a haber alguien que te diga lo que tú quieres oír. ¿Por qué llegué a esto? Porque estaba hablando, ¿verdad?, de que no ponemos atención al carácter de la persona. Vean lo que dijo Jesús. Mateo capítulo 7, versículo 15 al 18. Cuidado de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestiduras o vestidos de ovejas, pero que por dentro son lobos rapaces. ¿Cómo se ven los lobos rapaces? Según este texto, como ovejas, hacen igualito que las otras ovejas. Cantan igualito que las otras ovejas. Dicen amén igualito que las otras ovejas. Abren su Biblia, los que la abren, igualito que las otras ovejas. Vienen a los discipulados, vienen a la oración, quieren servir en la iglesia, quieren participar, igual que las otras ovejas. Pero parece ser como que muchos de nosotros no ponemos atención a las demás palabras de Jesús, porque con tanta facilidad vemos nada más lo que dicen. Y la otra vez creo que platicaba con Milton, ¿verdad?, acerca de los predicadores de la prosperidad. Milton me decía, ¿verdad?, ¿sabes qué? Es que es fácil que la gente crea en lo que ellos dicen, porque ellos van y proclaman que Dios los quiere bendecir, y la gente, como los ve bendecidos, entonces lo que ellos dicen es, pues yo quiero ser como Él, yo quiero tener la fe de Él, y si Él me dice que hay que pactarle, pues yo le pacto, ¿verdad? Y si hay que brincarle con algo, pues le brinco con algo, porque pues él ya está viviendo esa experiencia. Y ahí va el ingenuo, ¿verdad?, el borreguito, a brincarle. Pastor, no me bendijo, no me llegó la bendición. Esa persona nunca te va a decir, ¿sabes qué? Perdóname, es que te enseñé mal. Pero eso no dice la Escritura, nada más que como tú querías escuchar eso, yo te lo dije. Él te va a decir algo así: algún pecado debes de traer. Entonces vas a tu casa, todo con condenación, te arrepientes de los 1000 pecados, pero tienes que volver a pactar, y ahí vas, y le brincas otra vez. Pastor, es que no me bendijo otra vez. No tienes fe. Nunca te va a decir, ¿sabes qué? Es que la Escritura no enseña eso. Ve lo que dice el texto. Tengan cuidado con los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero que por dentro son lobos rapaces. Verso 16. Por sus frutos los conoceréis, por su carácter, por su vida. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo árbol bueno da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo puede producir frutos buenos. Pablo nos está diciendo lo mismo que Jesús nos dijo. Hay gente que se va a levantar para querer destruir tu vida. Me gusta cómo lo dice la Nueva Versión Internacional en el pasaje, en el versículo 29.
La Reina de las Américas dice, no perdonarán al rebaño. Pero la NBI dice, procurarán acabar con el rebaño. Buscarán destrozarlo. Buscarán terminar con su vida. Mira, la naturaleza de un lobo, siempre andan en manada, y cuando cazan a una presa, no la dejan. Se la acaban ese día. No dejan nada para el día siguiente. No guardan el itacate para el día siguiente por si mañana no hay. No. Ellos hoy agarraron presa, hoy la matan, hoy se la acaban, hoy la desaparecen. Los lobos, estos tipos de lobos, quieren hacer lo mismo con la iglesia. ¿Cómo funcionan este tipo de personas? La tendencia de este tipo de personas es que buscan separar a las ovejas del rebaño porque saben que solas son indefensas. Tú aléjate del rebaño del Señor y eres presa fácil del diablo. Eres presa fácil de tu pecado y eres presa fácil del mundo. Pero este tipo de personas te van a querer separar de la iglesia, no vayas, mira, van a empezar a juzgar, van a empezar a criticar, a todos le van a encontrar un pero, el por qué no ir. Pero tristemente, las únicas personas que no se dan cuenta que separadas del rebaño se convierten en presas fáciles, son ellos. Esas mismas ovejas que se dejan engañar, que engañadas por su propio orgullo y la propia arrogancia de sus corazones, no les permite ver que los lobos se los quieren comer. Si tú eres una persona, una vez más, que te encanta la independencia, y no la de México, sino la de tu propia vida, eres presa fácil de que algo te pase. Vayan conmigo a Juan, al Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 2. Vean lo que hace un lobo. Y está Jesús en este versículo haciendo una comparación entre un pastor y un falso pastor, un falso profeta. Dice, pero el que es asalariado y no pastor, pero el que es un asalariado y no un pastor, que no es dueño de las ovejas, ve venir al lobo y lo abandona a las ovejas y huye. Y el lobo entonces viene y las arrebata y las dispersa. En Sofonías 3 nos habla de cómo los lobos vienen a destruir la oveja y no dejar nada. ¿Cómo encontramos estos lobos en las Escrituras? Cuando tú comienzas a leer la carta que Pablo escribió a los colosenses, Pablo les advirtió de 3 lobos que los querían destruir. El primer lobo que los quiso destruir a los de Colosa fue la religiosidad, el judaísmo que quería introducirse una vez más, el cumplimiento de las fechas, de los ritos, quería introducirse en la vida de la iglesia. El segundo lobo exterior que quiso introducirse en la iglesia en Colosas es el misticismo. La iglesia, esta gente estaba enseñando que tú podías llegar al verdadero conocimiento de la verdad, que tú ibas a sentirte completo en tu persona si tú comenzabas a tener experiencias con ángeles. Si tú empezabas a meterte en estas cosas de hechicería, de ocultismo, de brujería, el tarot, el cafecito, las cartas, la línea, todo ese mugrero que hoy vemos, esta gente empezó a decirle a la gente, solamente en ello vas a encontrar una satisfacción. Por eso Pablo en Colosenses dice, ustedes están completos en Cristo, no le anden buscando en otro lado. La sabiduría completa está en Cristo, no le anden buscando por otro lado. Pero había un tercer lobo que se quiso meter y es el ascetismo. ¿Y qué es eso, pastor? Palabras raras. Y yo también cuando dije, ¿qué es eso? El ascetismo es la doctrina filosófica
que busca purificar el espíritu por medio de la negación de los placeres materiales o de la abstinencia. ¿Cuáles son esta gente? Los que dejan de comer por mucho tiempo. No comas, no toques, no agarres, no hagas esto, no hagas lo otro, súfrele por aquí, súfrele por allá. Entonces, abstente de todas las cosas que hay en este mundo para que entonces puedas tú purificar. Quisieron corromperlos, quisieron desviarlos del evangelio. Pablo les trajo una palabra en el capítulo 2, versículo 23 y les dijo: todas estas cosas tienen apariencia de piedad, pero nada de eso sirve para mortificar la carne. Así que tú y yo, mi hermano, ¿dónde más vemos esto? Estos lobos los vemos en Hechos, cuando los judaizantes comenzaron a visitar las iglesias de Galacia, ¿se acuerdan? Es necesario que cumplan la ley y que se circunciden para que entonces realmente puedan ser salvos. Pablo y Bernabé, creo que quien estaba, corrieron a Jerusalén, fueron al concilio, estaba Pedro, estaba Santiago, estaban los ancianos, se presentó el argumento y los ancianos y todo el concilio dictaron una carta que Pablo y Bernabé salieron a recorrer por toda la región, afirmando que somos salvos por gracia, que somos salvos por la fe en Jesús. Estos lobos quieren distraernos, quieren alejarnos del evangelio. Así que tú y yo no debemos de sorprendernos de estar escuchando tanta sarta de mentiras que el día de hoy escuchamos desde púlpitos, desde el internet o que leemos en Facebook. Porque el día de hoy tenemos religiones para todos los gustos. Y si tú andas buscando una religión que seguir, este no es el lugar correcto para ti. Aquí no predicamos una religión. Si tú andas buscando una religión, afuera hay muchas religiones a las cuales tú te puedes unir. Aquí estamos buscando a Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Pero en el mundo vas a encontrarte religiones de todos los gustos, lo que tú quieras escuchar. Hoy puedes vivir las experiencias místicas que el hombre nunca se ha imaginado. Hoy puedes tener un acceso a un Niágara de información que quiere saturar tus mentes y tu corazón para mantenerte engañado. Es más, hoy puedes suplir cualquier necesidad que quieras. No importa quién se oponga, tú lo puedes lograr. Pero tú debes de saber algo. Nada de eso va a poder satisfacer tu vida. Nada de eso te va a dar una vida completa. Solo Cristo. Y de esto vamos a estar hablando un poquito más tarde. Y la segunda cosa, ¿por qué digo que no debemos sorprendernos? Ve lo que dice Jesús en Marcos 13. Marcos 13:22. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán señales y prodigios, fíjense, a fin de extraviar de ser posible a los escogidos. Pero ve la alerta de Jesús en el versículo 23. Mas vosotros estad alertas, ved que os lo he dicho de antemano. Yo lo que no entiendo muchas veces es por qué si Jesús nos da una advertencia, ¿por qué al día de hoy nunca ponemos atención? Porque es que seguimos corriendo en pos de esta gente. Y el segundo peligro es interno, versículo 30 ahí de nuestro pasaje. No solamente se van a levantar lobos feroces, sino dice Pablo en el versículo 30, de entre vosotros mismos se va a levantar gente para hablar cosas perversas. Dentro de ustedes los que se dicen ser, pero que en realidad no son. Y cuando tú lees este mismo pasaje en Primera de Juan, Juan le llama a este tipo de personas anticristos.
Los que crecimos en una doctrina arminiana, crecimos con el anticristo así, ¿verdad? Una cosa futura. Cuando vas a Juan y lees en el capítulo 2 y te dice cómo son la gente, y Juan les dice, ok, esos son los anticristos. Gente que se dice ser, pero que a la mera hora no es. Vayan conmigo a 1 de Juan, porque ya los vi así con cara de, ¿dónde dice eso, pastor? Versículo 18. 1 de Juan, capítulo 2, versículo 18. Hijitos, es la última hora. Y así como oíste que el anticristo viene, futuro, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que la hora viene, o que es la última hora. Verso 19. ¿De dónde salieron estos anticristos según este texto? ¿De dónde? De nosotros. No voltees a ver a nadie. No tienes que voltear a ver a nadie. Vete a ti mismo. Salieron de nosotros, pero en realidad no son de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, ¿qué dice? Habrían permanecido con nosotros, pero salieron, a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Ay, caray. ¿Con quién estoy sentado, verdad? ¿Quién está a mi lado? Ahora entienden por qué versículo 18, versículo 28, tengan cuidado de ustedes y tengan cuidado de la grey. ¿Ya vieron el peligro? ¿Por qué es importante cuidarnos? Porque hay unos que van a salir de nosotros, pero que en realidad no son de nosotros. Y alguien tiene que estar cerquitas para velar qué doctrina están haciendo. Aquí es donde hablaba, o ya hice referencia a esto, de lo que, como Pablo enfrentó a los judaizantes que querían dañar el evangelio en las iglesias de Galacia, cuando esta gente quería que se circuncidaran. Y quiero que vean nada más la respuesta del apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1, versículo 6. Me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, solo que hay unos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si a nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Fíjense cómo Pablo no se escudó, No dijo, miren, si alguien más viene fuera de mí, porque yo soy San Pablo. O sea, Pablo dijo, miren, yo puedo llegar aquí, deschavetarme y venir a decirles algo que no es. Si yo mismo vengo a presentarles otro evangelio, ¿cuál es el evangelio? Jesús vino en carne, murió en la cruz por nuestros pecados, para pagarnos, satisfizo la ira de Dios sobre nuestras vidas, resucitó al tercer día y ahora está sentado a la diestra de Dios y va a venir por su iglesia, y Él es el único Salvador, solamente es por la fe en Él, solamente es por su gracia, solamente Él hay que darle gloria, solamente Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Si alguien viene y te dice otra cosa, sea anatema, incluyéndome yo, dice Pablo. ¿Por qué? Porque yo sé, dice Pablo, que después de mi partida, de entre ustedes alguien se va a levantar y va a empezar a enseñar cosas perversas que yo he escuchado de, hermanos, no es necesario tener un pastor, todos nos podemos pastorear los unos a los otros. Entonces, ¿en dónde dice eso en la Biblia? ¿En dónde dice eso en la Biblia? No, es que
el pasaje, ¿en dónde dice esto en la Biblia? Y empiezan a hacer sus propias conclusiones. Oye, ¿y con quién rebotaste tu idea? No, porque soy el apóstol. De los apóstoles no rebotamos información con nadie. Ellos vienen y consultan con nosotros. O sea, se fijan el peligro. Verso 28. Tengan cuidado de ustedes mismos y de la grey, porque es del Señor, no es de ustedes. ¿Cómo lucen este peligro el día de hoy? Esto lo enseñó el doctor Miguel Núñez en una conferencia. Dice, ¿cómo lucen los falsos maestros? ¿Cómo lucen los falsos apóstoles? ¿Cómo lucen estos hombres dentro de la iglesia que proclaman cosas perversas? Lucen hablando un evangelio terapéutico, donde diluyen la consecuencia del pecado, donde diluyen la caída y llevan a la gente a desarrollar tu mayor potencial. El problema no es mi pecado, el problema no es lo que tú has hecho, no es tu separación con Dios, porque Dios te ama, Dios no te va a juzgar, Dios quiere sacar el campeón que llevas dentro. Un evangelio terapéutico, un evangelio moralista, que se enfoque en la voluntad del hombre para superarse a sí mismo, para llegar a ser buenas personas, porque en realidad es que el hombre es bueno en sí mismo. Solamente tienes que escarbarle para que seas la mejor presentación de ti mismo ante el mundo. Un evangelio quietista. Y este es muy común. Cristianos que son vagos espiritualmente. ¿Cuáles son esos? Los que con sana doctrina y sin sana doctrina no hacen nada. Para ellos es lo mismo. Tener sana doctrina y no ir a escuchar sana doctrina, no escuchar sana doctrina es lo mismo para ellos. De todos modos, no voy a hacer nada. Un evangelio activista. Un evangelio donde la gente está apoyando eventos sociales, que no está mal, pero que desgraciadamente creen que eso es el evangelio. Y nunca comparten el evangelio. El evangelio de la prosperidad, ya valga la redundancia hablar de él. Está el evangelio de la confesión positiva, tus palabras tienen poder, tú decláralo y se va a hacer hecho. Y una vez bromeando con unos hermanos, le dije, eso no existe. Dije, yo acabo de ir a pisar un carro, llevo 2 años y yo no veo ese carro en mi cochera. Lo sigo viendo en la cochera de mi vecino. No sirve esa de la declaración positiva. Es mentira. Ya lo he declarado, lo he pisado, lo he tocado y no ha pasado nada. Es broma, ¿eh? Si no, no vayan a creer que ya fui. No, es broma. El evangelio del bienestar. Este evangelio tiene un toque brasileño, donde te enseñan a que no hay nada mejor en este mundo que parar de sufrir. O el evangelio del legalismo, donde tú puedes practicar unas cosas, pero otras cosas se te permiten. Así es como se ven estos falsos profetas, estos hombres perversos dentro de la iglesia, trayendo gente hacia sí mismos. Y Pablo nos dice, estén alertas, cuídense ustedes, cuiden a la grey, cuiden a los pastores, cuiden a los líderes, que no se eleven del piso. Necesitan hombres y mujeres que los estén aterrizando, hombres y mujeres que estén hablando a tu vida, hombres y mujeres que te estén trayendo exhortación, ánimo, consuelo, consejo. No estén solos, por favor, no estén solos, no caminen solos. Porque alguien solo expresa paz. Versículo 31 de nuestro pasaje, esto nos lleva al tercer punto. Pablo comienza a hacer
una exhortación. Hace una alerta. Versículo 31 hace una exhortación. Y he visto en este versículo que esta exhortación que él hace es una exhortación persistente, dolorosa, pero llena de amor. Pablo hace una exhortación persistente, dolorosa, pero llena de amor. Versículo 31 de nuestro pasaje. Por tanto, aquí está una conclusión ya. Por tanto, estad alertas, recordando que por 3 años, de noche y día, no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Esta exhortación, este llamado de estar alerta, lo que significa es mantente despierto y vigilante. No te duermas. No se duerman. Ya no se han dormido. Bien. Dice, pues ya llevas 2 años diciéndolo. Estén alertos. Estén despiertos. No se duerman. Es el mismo discurso, en este mismo discurso, si ustedes lo ven en el versículo 24, Pablo les puso el ejemplo de una persona que ha estado alerta, cuidando sus vidas todos los días con el Evangelio de la Gracia. Vean versículo 24. Dice, en ninguna manera estimo mi vida como valiosa, sino a fin de poder terminar mi carrera que he recibido y dar testimonio del Evangelio de la Gracia. Pablo les está exhortando, vean yo cómo he estado alerta, no he dejado de compartirles el Evangelio. Versículo 27, ahí mismo. No rehuí declarar a vosotros todo el propósito de Dios. Pablo les está diciendo, yo he estado alerta de sus vidas. Ustedes deben de estar ahora alertas de todo lo que les he enseñado, de todo lo que les he instruido. ¿Cuál es el trabajo de un centinela? Vayan conmigo a Ezequiel, por favor. Al profeta Ezequiel, capítulo 33. El centinela, mi hermano, Ezequiel capítulo 33, versículo 2, Antiguo Testamento. El centinela era un hombre responsable de alertar al pueblo cuando el enemigo iba a venir. Si el centinela se dormía en sus laureles y llegaba el ejército y mataba o causaba daño al pueblo, el centinela pagaba con su vida. Si el centinela les daba el pitazo de lo que iba a venir y ellos no respondían, el centinela la salía bien librado. Él daba un mensaje de vida o anunciaba la muerte. Vean lo que dice. Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, si yo traigo una espada sobre un país, y la gente del país toma a un hombre de entre ellos y lo pone de centinela, y éste ve venir la espada sobre el país y toca la trompeta y advierte al pueblo, y el que oye el sonido de la trompeta no se da por advertido, y viene una espada y se lo lleva, su sangre recaerá sobre su propia cabeza. Oyó el sonido de la trompeta, pero no se dio por advertido, su sangre caerá sobre él. Pero si hubiera hecho caso, habría salvado su vida. Pero si el centinela ve venir la espada y no toca la trompeta, y el pueblo no es advertido, y una espada viene y se lleva a uno de entre ellos, él será llevado por su iniquidad, pero yo demandaré su sangre de mano del centinela. A ti, hijo de hombre, te he puesto por centinela de la casa de Israel. Oirás pues la palabra de mi boca y les advertirás de mi parte. Cuando yo diga al impío, impío, ciertamente morirás, si tú no hablas para advertir al impío de su camino,
Ese impío morirá por su iniquidad, pero yo demandaré su sangre de tu mano. Pero si tú de tu parte adviertes al impío para que se aparte de su camino, y él no se aparte de su camino, morirá por su iniquidad, pero tú habrás librado su alma. Regresen conmigo a Hechos, versículo 20. Capítulo 20, versículo 26. Pablo escribe lo siguiente, Hechos 20:26. Por tanto, os doy testimonio en este día de que soy inocente de la sangre de todos. ¿Qué está diciendo Pablo? Durante 3 años les he advertido, durante 3 años les he predicado el Evangelio, durante 3 años no he rehuido exhortarlos, animarlos, regañarlos, consolarlos, aconsejarlos, discipularlos. Su sangre no es sobre mi cabeza. Ustedes ya lo saben. ¿Ya ven por qué hay que tener cuidado de nosotros? Pablo le está trayendo esto a los obispos, a los pastores. Cuiden la iglesia. Ustedes en su momento fueron cuidados, en su momento fueron exhortados, en su momento fueron discipulados. Cuiden de la grey. Estén alertas. Manténganse vivos, no se duerman, no se confíen. Estén velando. Pablo les modeló una persistencia por 3 años. Día y noche, y no quiere decir que la gente no hacía otra cosa más que ir con Pablo todos los días. Recordemos que cuando Pablo llegó a Éfeso, trabajó, más adelante lo vamos a ver, mis manos me ayudaron para trabajar, la gente trabajaba, él se iba a dar clases a la escuela de Tirano por las tardes. Pablo fue persistente, los convocaba, hermanos, va a haber un curso, vengan, necesitan aprender esto. Pero también fue una exhortación dolorosa, porque dice Pablo en el versículo 31 que no cesó de amonestar a cada uno con lágrimas. Servir al Señor, mi hermano, es el gozo más placentero que todo hombre puede experimentar. Y ese gozo viene por el simple hecho de servir al Creador, por servir al Señor. De hecho, es la segunda vez que Pablo en este mismo discurso dice que él servía con lágrimas al Señor. En el versículo 19, él habla que sirvió al Señor con lágrimas. Y ahora les está diciendo, y a ustedes los serví con lágrimas. El texto no lo dice, así que me puedo imaginar por qué es que Pablo pudo haber dicho con lágrimas. Uno, esas lágrimas principalmente yo creo que eran por la preocupación que Pablo tenía por la iglesia. En las demás cartas nosotros vemos a un apóstol Pablo preocupado por la iglesia. En Hechos lo hemos visto, cada vez regresaba a las iglesias para confortarlas, para animarlas. Pero ese trabajo, mi hermano, es duro. Porque a veces te topas con ingratitudes, te topas con desprecio, te topas con gente que te tiene en poco. Por eso Pablo le dijo a Timoteo que nadie tenga en poco tu juventud. Te topas con menosprecio de parte de la gente. Te encuentras con gente dura. Y a veces lloras porque no se dejan servir. A veces lloras porque dices, si tan solo se dejara servir. Yo imagino que Pablo se tocó con gente de esa manera. Con otros ha de haber llorado por su desprecio, el menosprecio que tenían hacia lo que él hacía. Muy probablemente. Servir al Señor es algo más placentero que puede haber.
Pero la experiencia de este lado de la gloria puede ser de las más complicadas. Esto nos lleva a nuestro cuarto punto. Y con eso termino. Pablo los exhorta a estar alerta, a ser un centinela para sus hermanos. Miren, antes de ver el tercer punto, acompáñenme a segunda de Timoteo, por favor. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Pablo le encarga esto a Timoteo. Timoteo, te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Predica la palabra. Ve la urgencia de Pablo. ¿Cuál es la urgencia de Pablo? No, esa no es la urgencia de Pablo. El encargo de Pablo es predica la palabra. La urgencia de Pablo es, va a haber un juicio. Dios es el juez de los vivos y de los muertos. Esa es la urgencia, Timoteo. Predica la palabra. Predícales que necesitan a Jesús. Porque va a haber un día del juicio. Insiste en tiempo y fuera de tiempo. Santiago nos llama en el último capítulo, dice, si tú ves a un hermano pecando y lo rescatas, has librado su alma. Ahora sí, punto número 4. Pablo hace una encomienda. Pero esta encomienda es una encomienda divina. Versículo 32 de nuestro pasaje. Ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificaros y para daros la herencia entre todos los santificados. El fundamento de la iglesia, ¿quién es? Cristo. La iglesia es idea de Dios. Cristo murió por su iglesia. El Espíritu Santo está trabajando en la iglesia y para la iglesia. Dios mismo es el fundador de la iglesia. Pablo les está diciendo, ya los exhorté, ya les advertí, les he entregado todo el consejo. Ahora lo que yo estoy haciendo es, los encomiendo, los entrego a que se amparen en Dios, a que encuentren en Dios su protección, a que estén bajo el cuidado de la palabra de gracia que es el Evangelio de Jesús. Dios es quien sostiene la iglesia. Dice Pablo, pero ahora los encomiendo. Los pongo bajo el gobierno de Dios para que sea Él quien los sostenga en su labor pastoral. El Evangelio, mi hermano, es algo que tú y yo necesitamos todos los días de nuestra vida. Porque el Evangelio no solamente salva al perdido, sino que el Evangelio transforma al convertido y sostiene y dirige el rumbo de la iglesia. Cuando Pablo les refiere aquí, los encomiendo a Dios, lo que les está diciendo es, búsquenle por completo a Él en todo. Sométanse al gobierno de Dios. ¿Por qué decimos eso? Pedro le dice a los ancianos, no se enseñoríen de la iglesia. Ustedes no son los dueños de la iglesia. Simplemente son administradores de la iglesia. Pero la iglesia, mi hermano, tiene que aprender a someterse al Señor, a buscar su dirección, a buscar su voluntad. ¿Y en dónde la va a encontrar? En la palabra de la gracia, dice el texto. Los encomiendo a Dios y a su palabra de la gracia, que es ¿qué? Poderosa.
¿Poderosa para qué? Para edificarnos. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. La palabra de Dios es inspirada por Él y útil para edificar, para instruir, para corregir, para enseñar, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, sea completo, sea maduro para toda buena obra. Pablo nos encomienda a que seamos gente del libro. ¿Sabes por qué? Porque Pablo tenía en mente a Demetrio. Pablo estaba pensando en Demetrio. Demetrio se paró y les dijo: hermanos, ustedes han escuchado, bueno, no les dijo hermanos, perdónenme, les dijo: gente, ustedes han escuchado cómo este Pablo, no solamente en Éfeso, sino por toda Asia, ha estado hablando de estas cosas. Y cómo ahora por toda Asia se conocen las doctrinas de Pablo. Y si esto llega a afectarnos más, nuestro templecito de Diana se nos va a venir abajo, nuestra economía se va a venir en pique y Diana va a dejar de ser adorada. Pablo tenía eso en mente. Pablo tenía en mente, esta gente puede llegar una vez más a la hechicería, pueden volver a comprar libros de brujería y regresar a lo mismo. Encomiéndense a la palabra. Ya quemaron sus libros. Llénense de la palabra. Déjense de estarse llenando de tanta tontería, les ha de haber dicho Pablo, y busquen la palabra. Porque es necesario que tú y yo sometamos nuestras vidas. Te quiero enseñar 3 puntos muy sencillos que yo aprendí el jueves pasado. Ya lo hemos enseñado, pero me gustó la manera en cómo me lo enseñaron a mí. Porque es importante someternos a la palabra. Punto número 1, porque te va a permitir conocer más a Dios y a su Hijo Jesucristo. 2, porque te va a capacitar para saber cómo responder a Dios. Cómo quiere Dios que lo adores, cómo quiere Dios que te relaciones con Él, cómo quiere Dios que lo exaltes, cómo quiere Dios que te relaciones con el mundo. Y 3, porque es el único medio y la intervención de su Espíritu Santo lo que nos dejó para que la iglesia sea edificada. Pablo llamó a los obispos a que dependieran de Dios y de su palabra. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Dios Altísimo. Reina, Señor. Hace un momento cantábamos, Padre, y hoy queremos volver a cantar, queremos terminar cantando una vez más esto. Reina tú en nuestros corazones. Sé tú, Señor, el centro de nuestro ser. Padre, porque queremos, Señor, ser una iglesia centrada en Dios. Queremos ser una iglesia que está centrada en Cristo. Sabemos, Padre, ahora por las palabras de tu Espíritu Santo, los peligros, Señor, en los cuales está la iglesia. Gente externa, Señor, que va a querer destruir tu iglesia, gente externa que va a querer destruir a tus hijos, Señor, en el trabajo, en la escuela. Pero también el peligro, Señor, de que de entre nosotros se levanten hombres, Señor, y hablen cosas perversas. Señor, rogamos de tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Señor, que esta palabra, esta necesidad de cuidarnos como iglesia, esta necesidad de someternos a tu gobierno y es vivir saturados de tu palabra, Señor, sea una realidad, Señor, en cada uno de mis hermanos. Señor, tu palabra nos ha advertido de los peligros, pero también nos ha dado la solución. Que nos encomendemos a ti, que aprendamos a vivir, a someter nuestra voluntad, nuestros deseos, nuestros gobiernos, para tu reino y para tu gloria.
Espíritu Santo, afirma a cada uno de los que estamos aquí. Afirma nuestro corazón en Jesús. Afirma nuestro corazón en tu palabra. Afirma nuestro corazón en nuestro único, sabio y santo Dios. Padre, y que haya en nosotros esa preocupación, Señor, de cerrar la valla, Señor, para cuidar de tu iglesia. Cuida, Señor, nuestras enseñanzas. Señor, que seamos todos los que estamos aquí como los de Berea, Señor. Hombres que van, mujeres que van y ven si lo que se enseñó está en la Biblia. Nos encomendamos, Señor, a ti. Y nos encomendamos a tu palabra de la gracia. Te rogamos que el evangelio que nos salvó sea el mismo evangelio que nos esté transformando como personas y nos esté sosteniendo como iglesia. Que seamos gente de libro. Concédenos conocerte más. Ayúdanos a responder como tú quieres que respondamos, para ser edificados sobre el fundamento de los apóstoles, donde Cristo Jesús es la piedra angular. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Búscanos en Facebook y YouTube como Iglesia Gracia Soberana Durango y disfruta de este y otros mensajes. Visítanos, estamos en calle Alberto Terrones, número 733, zona Centro Sur, Durango. Estaremos contentos de recibirte.